Hola a todo mundo, espero que estén bien. Hoy vamos a hablar de hoteles. Hoteles, habitaciones, cosas que tienen que ver con los hoteles. So we're going to talk about hotels and all of these great things related to staying at hotels. Ok, entonces aquí empezamos. Empezamos aquí. Entonces, una visita a Córdoba. Córdoba es una ciudad en España y vamos a aprender cómo hacer una reserva en un hotel. How to make a reservation. Hacer una reserva o hacer una reservación. We can also say reservación. Ok, entonces aquí está el vocabulario. Piscina, pool, habitación individual, individual room, okay, or single room. Habitación doble, double room, or suite, restaurante, restaurant, tarjeta de crédito, credit card, garaje, garage. Entonces vamos a relacionar con las fotos. Ok, muy bien. Excelente, excelente. Y ahora esta es la conversación, este es el diálogo. Entonces vamos a escuchar y completar el siguiente diálogo. Parador de Córdoba, that's the name of the hotel, es el nombre del hotel. Parador de Córdoba. Dígame, tell me. Buenas tardes. Good afternoon. ¿Puede decirme, can you tell me, si hay habitaciones libres? If there are some free, libres is free, some free rooms para el próximo fin de semana, for the next weekend. Sí. Sí. ¿Qué desea? What do you wish? Una habitación, bla, bla, bla. O bla, bla, bla. Do you want a room like this or like this? Una doble, por favor. ¿Qué precio tiene? A double, please. ¿Qué precio tiene? Is what price does it have? Or what's the price? Bla, bla, bla. Por noche, per night, más IVA. IVA means tax. IVA, tax. De acuerdo. Ok. Hágame la reserva, por favor. Make the reservation, please. ¿Cuántas noches? How many nights? Bla, bla, bla y bla, bla, bla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Cuántas? Si es posible. If it is possible. Recepcionista, no hay problema. Carlos dice, hay bla, bla, bla. Is there a bla, bla, bla? Sí, señor, hay una. Yes, sir, there is one. ¿Admiten tarjetas de crédito? Do you accept or do you take credit cards? Recepcionista, sí, por supuesto. Practica este diálogo con tu compañero. You'll practice this conversation and you can maybe change it. Okay. Change it. Entonces, las expresiones importantes. Dígame, tell me. So when you answer, you say bla, bla, bla. Dígame, tell me. Okay. Puede decirme si hay. Can you tell me if there is? Okay. ¿Qué desea? What do you wish? ¿Qué desea? Okay. That's good. ¿Qué precio tiene? What price does it have? ¿Cuántas noches? How many nights? Okay. Hay restaurante, hay garaje, hay piscina. Is there a? And then you put the amenities. Hay. Sí, hay una. And admiten tarjetas de crédito. Do you take credit cards? So basically, all the vocabulary you need to make a reservation is here. Todo el vocabulario que necesitan ustedes para hacer una reserva en un hotel está aquí en el diálogo. Segundo, vamos a escuchar el final del diálogo. We're going to listen to the end of the dialogue y vamos a completar la ficha de reserva. And we're going to complete the reservation card, la ficha de reserva. Miren este hotel, es un hotel muy bonito que hay en la foto. En la foto veo una piscina muy bonita, muy grande. También vemos un hotel. ¿Cuántos pisos hay en este hotel?
Hay 2 pisos, creo. ¿De qué color es el hotel? El hotel es amarillo. ¿Y qué hay? ¿Qué es esto? Sí, es un jardín. Hay un jardín o hay muchas palmeras. Palmeras is palm trees. So here I'm writing it. Palmeras. Palmeras. Hay unas palmeras aquí. Aquí hay unas palmeras. Excelente. Excelente. Hay unas palmeras. Y también vamos a hablar de patios. Los patios. The patios, or you can also be kind of the courtyard. Okay, so patio or courtyard. Okay, los patios son lugares comunes. They are common, comunes, para encontrarse, to meet. Patios are common places to meet. Para jugar, to play. Para charlar, to chat. Para descansar, to rest. Hay muchos tipos de patios. There are a lot of types of patios. El patio del colegio. So that's kind of like the playground, like the school's playground, donde los niños pasan el recreo, where children spend recess. Recreo is recess. El patio andaluz, the patio, the Andalusian patio, which is a special patio in the south of Spain. En el sur de España, south of Spain, lleno de macetas con flores, full of like these, what do you call these like flower pots. I don't use that very common. I don't use that word very often. But flower pots, full of flower pots, lleno de macetas con flores, que en verano protege del calor. That in the winter, no, in the summer, verano is summer. Que del verano protege del calor. That in the summer protects you from the heat. Y es un lugar de descanso, and it is a place of rest y de conversación and conversation. En las ciudades, in the cities, tenemos el patio interior. We have the interior patio or the interior courtyard, donde la gente tiende la ropa, where people, where people hang the clothes, y habla and speaks con los vecinos de enfrente, and speaks with the neighbors there from in front, or across the street, across the patio. Neighbors. Enfrente means in front of. So they are the neighbors that are in front of them. En Hispanoamérica, that means in Latin America or Spanish America, Spanish-speaking America. En Hispanoamérica, muchas casas coloniales conservan bellos patios llenos de plantas tropicales que ayudan a pasar las horas más calurosas del día. So let's break that down. In Spanish America and Hispanoamérica, muchas casas coloniales, many colonial houses, conservan, they conserve or they preserve bellos patios, beautiful patios, llenos de plantas tropicales, full of tropical plants que ayudan, that help a pasar las horas, to spend the hours más calurosas del día, the hottest hours of the day. So all these tropical plants help actually cool you off. Las plantas tropicales te ayudan. They help you. Ayudan is help. Ayudan a pasar. They help you spend the hours, the hottest hours of the day. Te ayudan a pasar las horas más calurosas del día. En la ciudad andaluza de Córdoba, in the Andalusian city of Córdoba, en el sur de España, el segundo fin de semana, the second weekend de mayo, of May, se celebra el Festival de los Patios. So the second weekend of May, the patio festival is celebrated. Okay. Los vecinos abren sus casas, neighbors open their houses, y vecinos y turistas
pueden visitar sus hermosos patios. So neighbors open their houses and neighbors and tourists pueden is can, they can visit, pueden visitar sus hermosos patios, beautiful patios. Okay, so let me read that paragraph again for you. En la ciudad andaluza de Córdoba, el segundo fin de semana de mayo, se celebra el Festival de los Patios. Los vecinos abren sus casas y vecinos y turistas pueden visitar sus hermosos patios. Ok, entonces aquí tenemos, este es el colegio, es el patio del colegio. Aquí están tendiendo, they are hanging, tender la ropa. Este es un patio con muchas plantas tropicales. Aquí hay muchas plantas también. Ok, entonces vamos a continuar. Vamos a continuar aquí. Verdadero y falso. Ok, true or false. En los colegios hay un patio. In schools there is a patio. En las ciudades no hay patios. In the cities there are no courtyards. En los patios coloniales hay plantas tropicales. In the colonial courtyards there are tropical plants. Córdoba está en el norte de España. Córdoba is in the north of Spain. El Festival de los Patios de Córdoba es el 1 de mayo. The Courtyard Festival of Córdoba is on May 1st. Y los turistas siempre pueden visitar los patios cordobeses. The tourists can always visit the Cordoba courtyards. Can they always do it? Pueden siempre. Siempre is always. Siempre. Okay. Sí, cierto o verdadero, which is true, o falso. Ok. Pronunciación. So, muchas veces ustedes dicen, many times, when there is a QU, cuando hay una QU, dicen Q, queso, pero eso es incorrecto. That is not correct. It's queso, cheese, queso, not queso. Okay, but if there's a CU, there you do say Q. For example, room, cuarto, or cuánto, how much. If you say fifth, quinto, it's QU, but it's not quinto. No. Quinto. Casa, C-A, casa. C-O, comedor. Comedor, that's like the dining room. Ok, entonces el sonido K, el sonido K, se escribe QU, is written QU, antes de, before E, I, E, y se escribe C, and you write it with a C before A, O, U, antes de A, O, U. So if you want to do a K sound, casa, you write it with a C if it's A, O, U, or Q, U if it's E and I, if it's before an E and I, okay? Entonces el sonido K se escribe QU antes de EI y se escribe C con C antes de A o U. Ok, entonces ahorita vamos a completar estas palabras con la QU o con la C. Ok, vamos a hacer este ejercicio en clase. Vamos a hacer este ejercicio en clase. Ok, chicos y chicas, espero que aprendieron algo. Hope you learned something. Okay, so I'll see you in the Zoom class. Okay, join the Zoom class. That's where you get to practice. This is the presentation, but in the Zoom class, you get to speak about hotels, about reservations. You get to practice all of these conversations, and you also get to learn about culture. For example, the courtyards, the Spanish courtyards, very, very nice. If you go visit them, you'll have a great time. They're very beautiful. Okay, son muy bonitos. Los patios españoles son muy bonitos. Bueno, chicos y chicas, hasta luego. Adiós.